Este es el producto de una investigación de varios días de la unidad investigativa del programa La Noche. Ustedes veían esta primera parte que muestra las fincas que están escrituradas a nombre de un supuesto testaferro que en este momento está investigando la Fiscalía General. Invitamos a nuestros televidentes a que participen del tema de hoy en el programa La Noche utilizando el hashtag #RiquezasFAR. #RiquezasFAR, pueden opinar frente a los informes que vamos a presentar el día de hoy. Y si quieren responder también la siguiente pregunta: ¿usted cree que el Estado colombiano en ese momento está en capacidad de establecer cuáles fueron las riquezas que acumuló las FARC producto de sus actividades criminales? Los invitamos a que opinen en las cuentas de Twitter que aparecen allí en la parte inferior de nuestra pantalla. Voy a saludar a nuestros invitados el día de hoy. En nuestros estudios de NTN 24 está Julián Quintana, el director nacional del Cuerpo Técnico de Investigación CTI de la Fiscalía Colombiana y ex fiscal jefe de lavado de activos y extinción de dominio. El fiscal, bienvenido al programa La Noche. Muchas gracias por la invitación, Jefferson. Saludamos también en Florencia, Caquetá, en el lugar de la noticia, al general Jorge Suárez. Él es actualmente comandante del Comando Conjunto número 3 Suroriental del Ejército Nacional de Colombia. Señor general, bienvenido a La Noche. Jefferson, buenas noches. Un saludo muy especial a todos los televidentes del programa La Noche. Un saludo de parte de mis soldados del Ejército Nacional que en el... Señor general, voy a comenzar con usted precisamente en el lugar donde, según la Fiscalía, podría estar la mayor cantidad de bienes de las FARC. Unos bienes que este grupo guerrillero, que en este momento transita hacia la legalidad, tendrá que reportar en no menos de una semana. General, en este momento, ¿cómo se ha llevado ese proceso en este departamento para establecer cuáles son esos bienes y cuáles son esas riquezas que esconde el grupo guerrillero? Lo primero que hacemos es una investigación por parte de todos los organismos de inteligencia, en este caso nuestros BAIMES que tienen la información correspondiente proveniente de los desmovilizados, quienes se nos han entregado a las tropas desde hace mucho rato que venimos con este programa. Estas entrevistas que ellos realizan sacan datos muy urgentes que los pasamos a la Fiscalía General de la Nación, en este caso a la Unidad de Extinción de Dominio, quien hace el trabajo de campo en compañía de nuestras unidades militares que se encuentran en los departamentos del Caquetá, Meta y Guaviare, donde hemos venido trabajando muy de la mano. Esta operación empezó en el año 2015. Allí se pudieron extinguir bienes por un valor aproximado de 450.000 millones de pesos en esa oportunidad, un total de 289.000 hectáreas, el equivalente al departamento del Quindío. Este territorio en el departamento del Caquetá, en los municipios de Cartagena, de Chairá, de San Vicente del Caguán, son tierras muy extensas, dedicadas a la ganadería, donde hay unos ríos extraordinarios. Posteriormente se hizo durante el mes de enero la extinción de dominio a 98 predios, también de testaferros de las FARC, predios urbanos en el municipio de San Vicente del Caguán y predios rurales, un equivalente aproximado de la mitad rurales y la mitad urbanos. Allí se hizo la materialización de la extinción de dominio, el embargo y secuestro por un valor aproximado de 98 predios equivalentes a 23.000 millones de pesos. Y la semana anterior nuestros soldados, en acompañamiento a esta unidad especial de extinción de dominio, hicieron la incautación de estos bienes, las medidas cautelares en el municipio de San Vicente del Caguán. 10 predios urbanos y 2 predios rurales, avaluados en cerca de 13.500 millones de pesos. Que son precisamente estos bienes que acabamos de presentar en este informe que junto con nuestra unidad investigativa pude realizar hace ya unos pocos días. General Jorge Suárez, en este último caso específico, el caso de estos 10 bienes que usted habla, 10 bienes urbanos,
ubicados en zonas de alto valor comercial, y estas dos fincas que referenciamos en este informe, exactamente qué información pudo recabar en las Fuerzas Armadas en esta zona, información que, según usted me lo indica, le fue entregada a la Fiscalía. ¿Qué información lograron encontrar ustedes sobre estos bienes que al parecer pertenecen a las FARC y están a nombre de un testaferro? Como le mencionaba anteriormente, estos bienes pues son informaciones que provienen de las personas que se entregan a nuestras Fuerzas Armadas, que hacen la presentación en forma voluntaria. Allí realizamos unas entrevistas y preguntamos sobre estos predios, sobre las pertenencias adquiridas por las FARC. Hay muchas personas que han sido desplazadas de estas fincas, de igual forma dan el testimonio, y todas estas pruebas son aportadas a la unidad de extinción de dominio, quien una vez tiene claro, emite la resolución correspondiente para hacer la materialización de estos predios y embargarlos y nombrar los secuestres correspondientes. Julián Quintana también está con nosotros. Usted, como exdirector nacional de la Unidad de Extinción de Dominio y de Lavado de Activos de la Fiscalía, ¿qué puede decir usted frente a la presencia de testaferros en el departamento del Caquetá? Nosotros hemos querido enfocar esta primera parte de nuestra investigación precisamente en ese departamento donde hay gente de bien. La mayoría de los ciudadanos son personas buenas, son campesinos que se dedican al comercio de la leche, a las actividades que tienen que ver con toda la ganadería, pero también allí históricamente fue el departamento de Colombia donde mayor presencia ejecutó las FARC. ¿Cuál es la relación entre el departamento del Caquetá y los bienes que está por entregar este grupo guerrillero? Sin duda alguna, para la Fiscalía del país no es nuevo los bienes que tienen las FARC en este territorio. Le puedo decir que como director del CTI, también como director de lavado de activos y extinción, pudimos identificar muchos bienes de las FARC, incluso haciendo uso de los computadores que se incautaron en los operativos. Habían órdenes en su momento del Mono Jojoy, donde les decían que una vez que terminara la zona de despeje tenían que madurar, consolidarse financieramente las FARC para poder seguir la guerra. Así que esto no es nuevo. Lo que preocupa es que estas investigaciones vayan en un tiempo tan corto, en un tiempo tan menos celero, es decir, que la Fiscalía tiene que optimizar sus recursos, porque una cosa es una medida cautelar, pero otra cosa es una sentencia de extinción de dominio. Tenemos hoy muchos bienes en materia de medidas cautelares, pero pocos bienes en sentencia. Entonces, si no podemos monetizar este dinero que tienen hoy las FARC, pues es imposible reparar a las víctimas. Así que una cosa es la medida cautelar, que hemos dado unos golpes muy contundentes y faltan muchos, pero otra cosa son las sentencias que tenemos hoy en el país que nos permiten monetizar esos dineros para reparar a las víctimas. ¿Cuál es el modus operandi de este testaferrato? Me gustaría que usted le explicara claramente a nuestros televidentes cómo operan. Y se lo pregunto porque usted tuvo que documentar entre el 2012 y el 2016 muchos casos parecidos al que estamos denunciando hoy aquí en el programa La Noche. Estos 10 predios que encontramos en San Vicente del Caguán y esas dos fincas que al parecer pertenecen a un supuesto testaferro de las FARC. La mayoría de predios es de campesinos humildes que fueron desplazados de una manera forzosa. ¿Por quién? Por las FARC. Así que o vendían o los mataban. Y cuando quería vender era una forma ficticia, es decir, que las escrituras las hacía con complicidad de notarios, y eso está documentado en investigaciones, donde las FARC también presionaban notarios, presionaban a las víctimas para que les dieran los bienes y de esa manera quedarse con todo el territorio que tenían en ese entonces, no solamente en palabras, sino también en documentos, y además que ponían testaferros de la misma guerrilla. Nosotros teníamos ya la excusa de estos señores que eran, yo no sé nada, no sé quién me contrató, me puso aquí una persona, pero efectivamente después se comprobaba que eran personas puestas por las FARC. Entonces en la Fiscalía está totalmente documentada estas tipologías y van avanzando y seguramente las FARC tienen que dar explicación por qué utilizan a estas personas para desplazar otros y ahora hacerse de la vista gorda con la reparación a las víctimas. Señor general Jorge Suárez, usted como comandante conjunto número 3 de Suroriental del Ejército Nacional de Colombia, allí también está la Fuerza de Tarea Omega, que ha estado siguiendo los pasos también de estos testaferros. Me gustaría saber si estos bienes pertenecen a las FARC como organización o si sencillamente son la caja menor
de algunos cabecillas, de algunos comandantes de frente, que en este momento, pues ante el eventual éxito de esa firma, de ese acuerdo de paz que lograron con el presidente Juan Manuel Santos, quieren dejar una caja menor y posiblemente utilizar esos bienes en el futuro. La experiencia nos ha dado como resultado que los pobres campesinos que han sido incorporados a las filas de la guerrilla en esta región, para ellos no había ninguna remuneración. Todo lo tenían era los cabecillas de los diferentes frentes y todas estas propiedades iban a parar al Estado Mayor de las FARC. Es lo que argumentan en las declaraciones, sobre todo los desmovilizados, la gente pobre, humilde, campesina que ha sido desplazado en estos municipios como San Vicente del Caguán, La Macarena, La Uribe, San Vicente del Caguán, Cartagena del Chairá. Entonces, creemos que es de la estructura del Estado Mayor. La investigación, las pruebas que nosotros aportamos en los diferentes medios que hemos incautado, computadores, USB, cuadernos de inteligencia que ellos tenían, y lo más importante, las declaraciones de estos desmovilizados junto con las personas desplazadas son los que le dan crédito a la Fiscalía para que haga estas medidas cautelares de extinción de dominio. Señor general, dentro de la información que ustedes han tenido, ¿existe confianza, existe libertad por parte de aquellas personas que fueron obligadas quizás a hacer estos procesos de escrituras? Es decir, testaferros que quizás no lo hicieron por convicción, pero que tuvieron que hacerlo obligados ante el miedo y quizás ante las amenazas de las FARC. ¿Existe libertad para ellos? ¿Existe confianza en ellos para denunciar? ¿Qué ha podido establecer usted? Bueno, desafortunadamente esta era una región que fue muy azotada por estos frentes que, sobre todo el bloque sur, bloque oriental, que enfrentaban a nuestro ejército aquí en esta área general. La gente por temor no denunciaba, la gente por temor no daba testimonios, no iba a la fiscalía a declarar, entonces era casi que imposible judicializarlos. Hemos acudido a las entrevistas de los desmovilizados y por eso se le aportan la mayoría de pruebas a nuestra fiscalía. Estamos trabajando muy de la mano para que estos predios, estas propiedades que fueron quitadas a los campesinos en la región y a las víctimas sean reparadas con estos recursos que ellos recogieron en su época. Señor Julián Quintana, ¿cómo el Estado puede garantizar que este tipo de incautaciones realmente sean reales y no sean falsos positivos? Y se lo pregunto en el siguiente contexto. La familia de Jaime Cutiva, quien es el supuesto testaferro que en este momento está siendo investigado por la Fiscalía, ha asegurado a través de diferentes medios de comunicación, inclusive de redes sociales, que su familia es completamente inocente, que la Fiscalía carece de pruebas reales para establecer, o por lo menos para acusarlos a ellos, de que las riquezas que ha acumulado el señor Jaime Cutiva a lo largo de su vida, pues que son ilegales. Incluso aseguran que no existen las pruebas pertinentes e inclusive el señor Jaime Cutiva está en libertad. A él lo buscamos y nos dijo que no quería por ahora entregar ninguna entrevista. La institucionalidad tiene la capacidad en este momento realmente de establecer si estos bienes son legales o ilegales, porque la versión de un desmovilizado puede llegar a ser muy peligrosa también. La ley de extinción tiene una facultad muy discrecional para el fiscal del caso, pero el fiscal del caso no es una rueda suelta en esta estructura judicial. Definitivamente tiene que tener unas pruebas contundentes, incluso para acreditar la medida cautelar como es el embargo y secuestro. Pueden pasar casos de errores, de desaferros, claro que sí, pero si el fiscal se atreve a dar una orden de incautación es porque tiene las pruebas suficientes para acreditarlo, pero no es el único filtro. Por eso yo decía, una cosa es la medida cautelar y otra cosa es la sentencia, y del dicho al hecho hay mucho trecho. Así que cuando esto llegue a un juez de la República, quien es el que tiene que darle la razón a la Fiscalía fundamentado en pruebas, entonces vamos a descubrir si efectivamente tiene razón esta persona o la Fiscalía. ¿Que se pueden cometer errores? Claro que sí, pero la efectividad que tiene este proceso es las pruebas contundentes que tenga la Fiscalía y, como lo han dicho, eso reposa en computadores, testimonios y también declaraciones de desmovilizados que la Fiscalía tiene
alrededor de muchos años, alrededor no solamente de 5 o 6 años, de 20 o 30 años que se ha documentado en el país. Lo que pasa es que hay que respetar un debido proceso y por eso yo llamo mucho a la cautela y esperemos que la investigación avance y ojalá esto no se traduzca solamente en medidas cautelares, sino en sentencias, que llevamos muy pocas en Colombia, y sentencias que nos permitan monetizar el dinero y entregárselo a las víctimas. Vamos a hacer una primera pausa a comerciales. Estamos con una investigación que hemos realizado aquí en el programa La Noche. Por primera vez un medio de comunicación llega a lo profundo del departamento del Caquetá, en momentos en que las FARC aparentemente pues, no está presente en esos lugares, está en las zonas de transición y normalización, pero que según la Fiscalía dejó en esos lugares a supuestos testaferros, propiedades que deberán ser reportadas en una semana por parte de este grupo guerrillero. Una pausa y ya regresamos a la segunda parte de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.